Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Placer estar compartiendo con ustedes y moderando el programa nuevamente. Hoy aquí en el set, el vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, el doctor Hugo Noé Pino. Bienvenido, doctor. Buenos días, Renato. Es un placer tenerlo en el programa, igual que al doctor en Economía y docente universitario, don Claudio Salgado. Claudio, bienvenido. Bienvenido, gracias. Gracias, Bienvenido, Claudio. Don Santiago Herrera, gerente de Política Económica del COEP. ¿Qué tal, don Santiago? Gracias. ¿Cómo está usted? Por invitarnos. Bien, Don gracias. Mario Palma, jefe de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. ¿Qué tal, Mario? Gusto. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación. No sé si ya está conectado Eduardo Facusé. Todavía no. Eduardo Facusé, hijo, es el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Sigue todavía el Fondo Monetario Sí, aquí, ¿verdad? así es. Hasta esta semana termina. Esta semana termina. Misión. Pues con el espíritu constructivo, con el ánimo de que el país salga adelante, parece una expresión cursi para un lunes, pero así es. No tiene sentido venir aquí a hacer debates sin tener como meta el desarrollo de Honduras. Y se lo digo con auténtica sinceridad. Por el hecho de que digan que rating el dio y todo mundo que hable del programa, si el país va en declive, ¿qué sentido tiene todo esto? Y algunas veces yo amanezco justamente con ese ánimo. Por eso, cuando se producen debates como el que hoy tendremos, y estoy seguro que así será, solo es con el ánimo de que la gente entienda cuál es la problemática. Miren que muchas veces la problemática más seria del país, el común de los hondureños no la entiende, sinceramente. Nos cuesta a nosotros los comunicadores entender esos programas, toda la macroeconomía, quizá la microeconomía con un poquito más de facilidad. Pero muchas veces el futuro del país en cuanto a las finanzas pasa justamente por el debate que vamos a tener hoy con nuestros invitados. Vamos a ver el tema de hoy, Lucecita Madrid, por ahí vamos a comenzar. Por ahí nuestros panelistas van a interpretar si el moderador del programa vamos a ver, si el moderador del programa y la comoderadora le entienden bien a la temática. Por la pregunta. ¿Esa es la pregunta del mío? Por la pregunta. El mío. Así que pila, Lucecita, muy aguda, porque es lunes. Y Buenos eso días. de comenzar el lunes haciendo el ridículo no es bueno para la salud mental. Buenos días, en pantalla el tema de hoy lunes. La ley de justicia tributaria no es una meta estructural. El acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional no se cae porque este no la exige como condición obligatoria para que Honduras mantenga vigente su programa stand-by. Ese es el tema de hoy. Usted puede opinar a través del número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065, y recuerde, Frente a Frente presente en todas las redes sociales como @FrenteAFrenteHN. Déjame digerirla un poquito. La ley de justicia tributaria no es una meta estructural. Eso es lo que ha dicho el COEP, que les afirmó el Fondo Monetario Internacional. Ahí debería haber un puntito. La ley de justicia tributaria no es una meta estructural. Punto. El acuerdo stand-by con el FMI no se cae porque este no la exige como condición obligatoria para que Honduras mantenga vigente su programa. Ese stand-by de último se lo podemos suprimir. Y la voy a repetir por última vez. La ley de justicia tributaria no es una meta estructural. El acuerdo stand-by con el FMI no se cae porque este no la exige como condición obligatoria. O sea que si no se aprueba la ley de justicia tributaria, no tiene mayor repercusión en el acuerdo stand-by que el Estado de Honduras ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. Pero esta es una afirmación, no es una pregunta.
Sí, pero es que el título, como puede ser pregunta, puede ser afirmación. Perfecto, y aquí, perfecto. esta es la afirmación del COEP. Perfecto. Perfecto. Mire. Sí, el profesor. Claro que es profesor, sí, yo docente. conozco a Claudio desde hace muchos años, pero viene con el cuchillo bien afiladito. No, pues si yo lo que estoy aquí, póngale abajito, según el COEP. Según el COEP. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Me parece bien. Con buen ánimo Así y es. buena disposición. De manera constructiva. Y de manera constructiva. Es que esto así es. Vamos para acá ya. Ok. Comencemos con Santiago Herrera, porque por ahí comienza este asunto que generó debate la semana pasada y que sigue generando debate este fin de semana. Exactamente, ¿qué fue lo que captaron e interpretaron del Fondo Monetario que está en el país para la cuarta revisión del acuerdo stand-by que hemos suscrito con ellos, don Santiago Herrera? Muy buenos días, don Renato, y muy buenos días a los compañeros aquí en el panel y al público que le hace el honor de verlo todas las mañanas. Hablamos múltiples temas Sí. con el fondo. Hablamos del tema macroeconómico y del comportamiento de las variables, hablamos de la parte monetaria, hablamos de la parte fiscal, hablamos de la deuda, hablamos del presupuesto, tanto del que se esté ejecutando como el que está ya en manos del Congreso de la República. Y fue un debate, una conversación que duró casi 2 horas y minutos, don Renato. Al final de esto, el señor Emilio Fernández, creo que se llama, jefe de la misión, declaró que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria ya no está como meta en la agenda del fondo. Sin embargo, manifestó que el gobierno debe tener prudencia fiscal para hacer frente a sus compromisos. Y dijo que era voluntad soberana del país, del gobierno de la República y del Congreso, aprobarla o no. Sin embargo, sí advirtió que lo más importante en este momento, de aquí a noviembre, es que se envíe una ley de beneficiario final. Eso lo manifestó claramente. Y dijo, ¿por qué? Porque en abril probablemente, si no lo hemos hecho y no hemos presentado las credenciales de haber aprobado una ley de beneficiario final, Honduras podría entrar en una lista gris del Gafi, ¿verdad? Y que eso era preocupante porque eso podía afectar la evaluación de riesgo soberano del país, porque podría afectar el acceso a recursos en los mercados internacionales y podría afectar también la imagen de Honduras como destino de inversión. Nosotros le manifestábamos a la misión del fondo que el COEP en ningún momento ha estado en contra de aprobar una ley de beneficiario final, nunca en contra de aprobar el convenio MAC, creo que se llama, de la ley del secreto bancario y de la ley del lavado de activos. Estamos totalmente de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que en que se meta con un paquete con la ley de justicia tributaria en conjunto y que se pretenda pasar por el Congreso de esa forma. Debo decir que a la fecha no tenemos las versiones finales de esas leyes, si son leyes separadas otra vez o si es un solo marco legal que conjunta todas esas leyes, porque no nos han dado acceso a los documentos finales. Sabemos, por ejemplo, que la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias presentó una propuesta de ley de secreto bancario, como creemos que de los mejores estándares internacionales. Confiamos también en el hecho de que el fondo nos ha manifestado que en este marco legal, que no es la ley de justicia tributaria, sino en las otras 4 leyes, los abogados del fondo han venido prestando asistencia al gobierno de la República para alcanzar un marco legal que se ajuste a los estándares internacionales. Eso es lo que le puedo decir de lo que recuerdo yo. Fue discutido en la visita de cortesía que hizo la misión del fondo la semana pasada al COEP. Ok, entonces para mayor comprensión del público, ¿qué significa
no como meta estructural. Ahí ven ustedes la preguntita que está en la pantalla. Cuando el FMI firma un acuerdo con un país, como el stand-by en Honduras, pone dos tipos de compromisos. Metas cuantitativas, o sea, números concretos que el gobierno debe cumplir, déficit fiscal, nivel de reservas internacionales, inflación, deuda, etcétera. Si no se cumplen, el acuerdo se suspende o no se aprueban los desembolsos. Y luego las metas estructurales, reformas profundas de leyes, instituciones o políticas públicas que el FMI considera claves para la estabilidad a largo plazo. Ejemplo, reforma a pensiones, la ley de transparencia fiscal, cambios en subsidios. Bien. Son de cumplimiento obligatorio dentro del acuerdo. No basta comprometerlas. Y esta vez les ha dicho, no, esa ley de justicia tributaria, si ustedes quieren, la pueden aprobar o no la pueden aprobar este año, pero porque no se apruebe este año, no se va a caer el acuerdo stand-by que el gobierno de ustedes tiene con nosotros, el Fondo Monetario Internacional. Yo les dije que mi ánimo es constructivo. A esta altura de mi vida profesional, si bien es cierto que quiero que siga liderando el programa, las audiencias, tampoco me muero por tener un debate donde se mencionen la madre de los invitados. No tiene sentido para el país, no tiene sentido para el país, pero hay cosas que no las puedo obviar. Hace algunos días Mariana Ríos, la directora del SAR, aquí nos dijo cuando estaba la señora que vino, creo que usted miró ese programa. Zaida Manata. Zaida Manata, correcto. Que era un solo paquete, la ley de justicia tributaria con las otras, que era un solo paquete. Pero el fondo deslinda y dice, no necesariamente pueden aprobar esas otras leyes que sí estamos sugiriendo a ustedes que las aprueben, pero no necesariamente la ley de justicia tributaria. Yo no digo que no estoy diciendo que no hay que revisar exoneraciones. Yo creo que con el doctor Pino, cuando no era diputado, tuvimos varios debates cuando estaba usted representante de aquella organización, que se deberían revisar las exoneraciones. Pero lo de hoy es que el FMI está diciendo, eso no es condición, la ley de justicia tributaria, no es condición estructural. Si ustedes internamente la quieren aprobar, apruébenla porque les conviene algunas cosas. Si no, el acuerdo sigue vigente. Escucho al doctor Hugo Noé Pino. Gracias, Renato. Fíjese que a mí, sinceramente, Renato, me ha llamado la atención tanta laraca sobre esto. ¿Sabe por qué? Sí. Porque al final la aprobación de las leyes es una potestad nuestra. No tiene que estar supeditado a que haya un criterio. Claro, el Fondo Monetario Internacional da una asignación, un préstamo a un país y como cualquier banco, en este caso internacional, pone condiciones. Claro. Y usted acaba de escribir muy bien esas dos condiciones, que son metas cuantitativas, que tienen que ver con variables como la inflación, la expansión del crédito, las reservas internacionales y las metas estructurales. Las metas estructurales, y generalmente, y usted sabe, Renato, que yo he participado directamente en negociaciones con el fondo en el pasado y he presenciado negociaciones, no estando en el gabinete económico, y las conozco muy bien. Las metas estructurales, generalmente, como quien firma esos compromisos es el fondo, el Ejecutivo lo que dice, yo me puedo comprometer a enviarlas al Congreso Nacional, pero que el Congreso Nacional las apruebe o no las apruebe ya es una. Entonces la obligación de aprobación no está dentro de los acuerdos con el fondo. Y además, precisamente esas metas estructurales que usted acaba de señalar, que son de carácter obligatorio, también se pueden quitar. Es decir, bastante. Si hay una ley, por ejemplo, que determinaron de aumentar los impuestos en 10% de las recaudaciones, y eso no lo aprueba o no se mira, entonces el fondo la retira de esa meta si quiere que el programa continúe. Es exactamente lo que ha pasado acá, lo que ha pasado, y a mí me extraña también, nuevamente,
que dice que el gobierno ocultó esa información. Sí, desde abril, ahí está el reporte que se hizo con la segunda y tercera revisión. Lean ese desde el mayo, abril-mayo, que fue publicado por el Fondo Monetario Internacional a petición de las autoridades de Honduras, de la Secretaría de Finanzas y del Banco Central de Honduras. Ahí se expresa, ahí se expresa ese tipo de cosas. Ahora, lo que dijo la ministra directora del SAR es correcto, Renato, porque para el gobierno y para nosotros en el Congreso Nacional, la ley de colaboración eficaz, que siempre lo mezclo con no es la de otro, justicia tributaria. la ley del beneficiario final. La ley del beneficiario final, que está incorporada en la ley de justicia tributaria, porque eso fue lo que hizo. Mire, el Ejecutivo envió, Renato, 4 proyectos de ley al Congreso Nacional. Envió la ley de justicia tributaria, la ley de beneficiario final, la adición al MAC y reformas constitucionales. La comisión en el Congreso Nacional consideró que las reformas constitucionales era muy difícil alcanzar los 86 votos y por lo tanto no se dio. Entonces dijimos, en la comisión decimos, en vez de tener 3 leyes diferentes, vamos a establecer capítulos en la ley de justicia tributaria que trate cada uno de estos temas. Entonces, cuando la ministra Ríos dice que es una reforma integral, así lo vemos nosotros en la comisión de dictamen que estableció el Congreso Nacional. Y a mí me extraña sobremanera lo que Santiago acaba de decir, que ellos no conocen el dictamen final. Si fíjese que ya estamos en el 3er debate de la ley y cada vez que se sale el primero y segundo debate, el dictamen se hace público. Se hace público, o sea que sí tienen la capacidad de analizarlo. Y quiero señalarle lo siguiente, y usted lo sabe, Renato, así como lo dijo anteriormente. Esta es una de las leyes más discutidas, más socializadas. Hicimos 24 audiencias públicas. Al Congreso Nacional, ante la Comisión, llegó el COEP, llegó la IVA, llegó la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Cámara de Comercio e Industrias de las Islas de la Bahía, llegó la Cámara del Sur de Honduras, llegó FOSDE, llegó Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad, llegaron grupos gremiales, llegaron empresarios en forma particular. Es decir, tuvo una amplia, usted no se imagina la matriz que nosotros tuvimos de observaciones en cada uno, en la comisión que tuvimos que analizar. Obviamente, Renato, nosotros no podemos hacer una ley como en el pasado ha estado acostumbrado el sector privado, como un traje a la medida del sector privado. Varias de las cosas, y voy a mencionar, lo del secreto bancario. Inicialmente se dijo que las autoridades en el Ejecutivo, Finanzas y el SAR, iban a tener toda la base de datos del sistema bancario. Eso se reformó. Se señaló que iban a hacer peticiones de carácter individual y que iba a ser a través de un protocolo que se iba a establecer con la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Las órdenes exentas de compra, que se había establecido un periodo de 1 año para su eliminación, se estableció que iban a ser de 2 años, a petición de la empresa privada, y con una certificación de finanzas de que el SAR ya iba a estar preparado para devolver los créditos necesarios. La ley inicial, el proyecto de ley establecía 5 años para el otorgamiento de exoneraciones, una extensión de 5 años. El proyecto de ley cambió de 10 a 10 años para exoneraciones y 10 años de extensión. Y fueron como 40 modificaciones que se le hizo al proyecto original que llegó, que presentó el Poder Ejecutivo. Entonces, para nosotros, y aquí quiero hacer referencia también, el jueves pasado nosotros nos reunimos en el Congreso Nacional con la misión del fondo.
Y la misión del fondo le planteamos, porque ya estaba esa situación, y ellos dijeron, nosotros seguimos apoyando la ley de justicia tributaria. Y fíjense que esa palabra de apoyo dentro de el Fondo Monetario Internacional es muy, son muy cuidadosos, porque ellos saben que la aprobación de leyes es una acción soberana de los estados. Entonces ellos dicen, estamos de acuerdo. Esta ley de justicia tributaria, cuando fue enviada al Congreso Nacional, ya había sido revisada por el Fondo Monetario. Ya ellos habían dado sus opiniones sobre este proyecto de ley. Entonces, venir ahora a sacar de que si es porque es metaestructural o no es metaestructural, eso no le quita ningún mérito, ni ninguna necesidad realmente a esta ley. Y yo traje, Renato, porque yo recuerdo que ustedes, ya que hablan de que, y lo digo en general, sectores y medios de comunicación, que se le quitó el apoyo, yo le mandé a Carlos Andino las declaraciones que hizo el encargado del hemisferio occidental en su momento cuando le preguntaron sobre la ley de justicia tributaria, que me gustaría que se repitieran. Vámonos, muy bien, correcto. Aquí estamos para socializar todo lo que se nos suministra ya contrastado, que es real, para mayor comprensión del público. ¿Qué dijo Rodrigo Valdés? Solo un momentito. ¿De cuánto es esta declaración? Esta es una declaración después de la revisión de abril que se dio. Ah, ok. Como de la tercera. Muy bien. In terms of the Ley de Justicia Tributaria, which is in Congress, first let me say that this law, we understand that this proposal incorporates many suggestions from the opposition and the private sector, and we value enormously the dialogue that countries can have with the different partners on this, and we salute that. Second, more to the content, there are about 15 corporate income tax special regimes in Honduras, and by any metric that's too high. So it's very important the effort that they are doing to consolidate and hopefully end into 3 regimes. And also it's important to say that Honduras has tax exemptions of around 7% of GDP. That is way above also of what we observe in other places. And it's also important to discuss whether those regimes, those exemptions are worth having or not. And this law exactly proposes some discipline, if you want, on this. We estimate that it could yield about 1% of GDP in revenues in the medium run. Bueno, lo que ha dicho es que hay demasiados regímenes especiales en Honduras y que están por encima de la métrica. Y ese es el espíritu que lleva la ley de justicia tributaria. Y mire, Renato, es que esta situación de las exoneraciones, ¿desde cuándo las venimos discutiendo en el país? FOSDE, desde el gobierno del presidente Lobo, hizo un análisis y un estudio que formó parte de una comisión especial que nombró el presidente Lobo, y las recomendaciones desde ese momento eran reducir las exoneraciones. Y eso es lo que se está buscando. Obviamente, estamos ante una situación de una influencia de un cierto sector de la empresa privada que se opone frontalmente. Mire, posiblemente el puntito aquí clave es que en algún momento pudo entenderse que tenía que aprobarse forzosamente esa ley de justicia tributaria, porque ahí estaba la ley del beneficiario final, ahí estaba el intercambio de información fiscal, y que si no se aprobaba ese paquete, entonces caeríamos en la lista gris que mencionó don Santiago Herrera. Pero sabemos, y se ha aclarado ahora por toda esta controversia, que se pueden abstraer esas leyes que forman parte de los capítulos o del paquete de la Ley de Justicia Tributaria
para aprobarse, porque en eso sí nos están urgiendo y presionando, y no necesariamente con la ley de justicia tributaria. Yo miro que ahí es donde está la Renato, diferencia. pero en el No quiere decir... no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. pero No entonces... se va a hacer No, para- porque esa es parte de la reforma integral. Sí. pero el fondo está diciendo que sí lo pueden hacer, No, pero y que es el que acuerdo no es se que cae. no es- Dejemos a este hombre que hable y después vamos con ustedes. No, Ok. no se desnaturaliza, se desnaturaliza, sí, Desnaturaliza la reforma. se desnaturaliza la ley si comenzamos a partirla, a segregarla. Mire, Renato, bueno, antes de que hable Santiago, quiero señalar otras cosas que esta ley se hicieron modificaciones. Por ejemplo, decían que se iban a grabar las remesas familiares, cosa totalmente falsa. Incluso en esta ley ya está, vamos a ser reiterativos, porque el impuesto sobre la renta expresa que no van a ser grabadas las remesas familiares, pero en esta ley incluso se ratifica, pues, a condición de, creo que fue el Partido Liberal, se estableció de que no se iban a grabar las remesas familiares. Por otra parte, también, como otras reformas que se hicieron a esta ley, vinieron y se establecieron los megaproyectos, los megarrindes le llamamos nosotros, y esa fue una iniciativa del Partido Liberal. Entonces, esa se incorporó también en esta ley. Mire, yo siento que algunos directivos y empleados de alto nivel de la empresa privada han menospreciado la presencia de la señora Zaida Manata del Foro Global de Transparencia Fiscal y le dan poca importancia a eso de que Honduras va a salir fuera, que Honduras, ella vino a establecer de que Honduras si no cumplía con esto, va a salir fuera o va a ser fuera, va a ser catalogado como eso, como un paraíso fiscal, o yo le llamo más que todo un paraíso, un infierno fiscal, y porque la evaluación se va a estar haciendo, y en el 2026 se van a presentar los resultados, y entonces salir de esa lista es muy fuerte, Renato, esa no es muy fácil, no es muy fácil cuando a uno ya ha sido catalogado de esa forma. Tenemos el caso de Panamá, tenemos el caso de Costa Rica y puedo mencionar varios casos, incluso República Dominicana está en ese camino, de que puede ser declarada también igual. Entonces yo creo que no hay que menospreciar lo que nos vino a decir esta señora Zaida Manata. Y además hay que tomar en cuenta también, Renato, de que cuáles son los objetivos de esta ley de justicia tributaria. Lo importante es simplificar, racionalizar 18 regímenes de exoneraciones que tenemos. Cada régimen tiene sus especialidades, tiene sus especificaciones y manejarlo es sumamente complejo. Entonces vamos a eso, a simplificar y racionalizar. Lo otro es adoptar los estándares mínimos de la tributación internacional. Yo participé en un foro que hizo el COEP sobre seminario tributario que hicieron y me recuerdo perfectamente que en ese seminario los expertos que ellos trajeron vinieron a señalar lo que la ley de justicia dice, pues, que ya no hay secreto bancario, ahora lo que existe es un secreto fiscal, eso es lo que existe, un secreto fiscal, en el cual la información va a ser, que se recopile, va a ser eminentemente para efectos tributarios. Y va a ser condenado el funcionario que dé información de cualquier institución involucrada, va a ser castigado civil, administrativa y penalmente si hay fuga de esa información. Entonces yo creo que esos son algunos elementos que tiene la ley de justicia tributaria y además de eso, otro de los objetivos, y hay que ser claro, es darle mayor potestad al Servicio de Administración de Rentas para poder auditar, para poder darle seguimiento. Porque desde 1976 que fueron creados estos regímenes, ha habido cero auditorías, Renato. Nadie sabe si el uso de estas exoneraciones están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creadas. Estos fueron creadas con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, traer mayor inversión. Y aquí se relata constantemente de que no hay inversión extranjera directa, que en este momento andamos alrededor de 1.000 millones. Entonces, si el gobierno deja de percibir
alrededor de 70.000 millones de lempiras por exoneraciones y solo está recibiendo 1.000 millones de dólares en Inversión extranjera. Inversión extranjera directa. Entonces uno tiene que hacer ese equilibrio, pues, y realmente vale la pena continuar con este régimen. Y lo siguiente es la generación de empleo. Generación de empleo. Esos son los grandes objetivos que tiene cuando uno se concede exoneraciones fiscales. Entonces hay que verificar si realmente se están cumpliendo los objetivos y además de eso se está haciendo buen uso de esas exoneraciones. Entonces, si usted está haciendo bien las cosas, está cumpliendo con todo lo que dice la norma, usted no tiene ningún problema. Igualmente. Bueno, entonces nos encontramos con otro problemita más. Ya hace algunos minutos aquí don Hugo Pino y don Claudio Salgado han dicho que indistintamente de que el Fondo Monetario Internacional piense lo que ya hemos dicho, que esto de la ley de justicia no es una meta estructural, el gobierno de Honduras ha decidido que en el momento que se apruebe la ley del beneficiario final, la de intercambio fiscal, y hay otras dos por ahí, también tiene que aprobarse la ley de justicia tributaria, porque ese es un paquete integral. No es de aprobar una un día, otra otro día, es un paquete integral. Pero ¿sabe por qué retiró esto el fondo? Para facilitar la cuarta revisión. Porque ellos, miren, la cuarta revisión va a ser en noviembre, en este próximo mes de noviembre. Ellos dijeron, hasta ahora no se ha aprobado la ley de justicia tributaria que lleva estos elementos, entonces para facilitar esa aprobación nosotros lo quitamos y eso ha pasado en otras ocasiones. Ok, me dice la producción que acaba de sacar un comunicado del Fondo Monetario Internacional, luego iríamos a una pausa para escuchar a Santiago Herrera, Eduardo Facusé. Y a Mario. Claro, igual que a Mario Palma. Por favor. ¿Qué dice el personal? Comencemos por la entrada. Debido a recientes informes en los medios de comunicación, Emilio Fernández Corujedo, jefe de la misión del FMI, emitió hoy la siguiente declaración. El personal del FMI se encuentra actualmente en Honduras para llevar a cabo una revisión del programa bajo el servicio ampliado del fondo SAF y el servicio de crédito ampliado SCA. Estas revisiones forman parte de nuestro compromiso habitual para evaluar el desempeño económico y apoyar reformas de política que promuevan la estabilidad macroeconómica y crecimiento inclusivo. En el transcurso de la última semana hemos mantenido conversaciones productivas con las autoridades hondureñas y otros actores sobre los desarrollos económicos y emitiremos una declaración al término de la misión que proporcionará una actualización sobre los hallazgos claves. Durante nuestras conversaciones, reiteré que el apoyo del FMI a Honduras tiene como objetivo fortalecer las políticas que puedan fomentar finanzas públicas sostenibles y un crecimiento equitativo, al tiempo que se protege a los más vulnerables. Las políticas económicas implementadas bajo el programa de las autoridades, respaldado por el fondo, han promovido con éxito la estabilidad macroeconómica en medio de una prudencia fiscal y una sana acumulación de reservas internacionales. Nuestro enfoque está en apoyar el desarrollo económico del país y el bienestar del pueblo hondureño. La implementación continua de las políticas estructurales acordadas en el marco del programa respaldado por el fondo, incluidas acciones adicionales para crear espacio fiscal que permita apoyar la inversión pública necesaria y el gasto social, es clave. El fondo sigue reconociendo la importancia de las acciones para reducir las exoneraciones fiscales que son elevadas en comparación con otros países de la región. Este es el puntito clave. El fondo sigue reconociendo la importancia de las acciones para reducir las exoneraciones fiscales que son elevadas en comparación con otros países de la región. Como tal, la reforma tributaria continúa formando parte de la agenda económica del gobierno. De cara al futuro, también seguimos priorizando trabajos con todos los sectores pertinentes de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera GAFI de 2026. Pero es que yo creo que el jueves esto comenzó como especulación, que el fondo retira el apoyo a la ley de justicia tributaria. No. Cuando ellos se reunieron con el COEP, todo quedó claro que no es que estaban dejándolos de apoyar en cuanto a la ley de justicia tributaria, solo que
se podían aprobar fuera del paquete las otras leyes que son fundamentales también para Honduras y que no se caía el acuerdo de stand-by con el fondo. Si es que... Pero ayer, Renato, usted mencionó otras 3 leyes, que son Sí. las reformas a la ley del lavado de activos. Correcto. Que son la ley de contra la parte financiera contra el terrorismo, y hay una tercera que no... Beneficiario. Hay la ley del beneficiario final. La del beneficiario. Pero el fondo está claro que la ley del beneficiario final ya está incorporada en la ley de justicia tributaria. Entonces no hay ningún problema de que se aprueben las otras 3 y que se apruebe la... Ok. Ellos no tienen ningún problema en eso. Permítanme entonces escuchar, primero ir a la pausa comercial y luego escuchar a nuestros otros 3 panelistas. Creo que nos vamos entendiendo, ¿no? Sí. Creo que nos vamos entendiendo. Y que nadie está mintiendo. Lo que pasa es que al comienzo no había versión oficial, entonces hubo especulación, que ya no apoya el fondo. No, eso tenemos que admitirlo. Eso fue el jueves. Ya el viernes, cuando esta gente del COEP, y no lo digo de manera despectiva, cuando la gente del COEP se reúne con el fondo, usted mismo el jueves llamó a TN5 Exactamente, y adelantó. Y entonces quedó requete confirmado el viernes después de la reunión de la misión del fondo con el COEP. Pero el asunto está claro, pues. Pero Mariana, es que Mariana Río, me estoy refiriendo a la del SAR, no, es que Mariana dijo, no. Tiene que ser completo, y aquí delante de Zaira, tiene que ser completo, dice. Se aprueba de manera conjunta las 3 leyes o no. Bueno, pero ahora surge un elemento, el gobierno dice... El Congreso está diciendo ahora que en efecto así tiene que ser y así va a ser. Que por separado no van a aprobar nada. O se aprueba la ley de justicia tributaria con las otras leyes o no se aprueba nada. No, con 3. Bueno, con las otras 3, estamos hablando de lo mismo. Sí. Y entonces, ¿cómo queda la presión? Que si en abril no tenemos aprobada esa ley del beneficiario final... Pero la vamos a tener, la ley de es que tributaria. ese es el asunto. Uno no sabe cómo vamos a estar en abril del próximo año. No, pero antes de abril la vamos a aprobar, Renato. Bueno, pero ya habrá un nuevo gobierno. Sí, o siguen claro. ustedes o habrá otro nuevo gobierno. Sí. Ese es el problema. Vamos a la pausa y venimos con la opinión de los otros panelistas. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:39 de la mañana estamos ubicados en la salida a Valle de Ángeles, donde usted puede ver un tráfico vehicular bastante fluido, los que vienen de la zona de Santa Lucía, el sitio Valle de Ángeles, que se dirigen hacia el centro de la capital, Boulevard Morazán y estas zonas aledañas. Mientras tanto que el tráfico que conduce del centro hacia esta zona, que se dirige hacia Valle de Ángeles, Santa Lucía y sus alrededores, es bastante fluido. Cuando son las 7:40 de la mañana, les informó María Fernanda Rodríguez en el tráfico vehicular. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Damos lectura a su opinión a través de X. La ley de justicia tributaria no trae desarrollo, ahuyenta inversión, resta competitividad frente a la región. Más impuestos sin transparencia ni eficiencia solo fortalecen un Estado ineficiente y no al emprendedor que genera empleo. Los tributos no se deben politizar. Otra opinión, se paga impuestos donde se genere la renta, porque hay muchas empresas que se van a paraísos fiscales y no pagan. Y aquí dicen que su producción la hicieron en este país, cuando en realidad la hicieron en Honduras. Pablo Duarte opina, hay que pagar todos impuestos, en todos los países se pagan impuestos. Solo Honduras les exonera a los empresarios, es el único país que lo hace. En España todo trabajador que gana más de 21.500 euros está obligado a declarar y los empresarios son más estrictos con ellos, pero en Honduras
No, dice, aquí sí te decimos, esta cuenta opina, ¿por qué el COEP ataca la ley de justicia tributaria? ¿Por qué significa que los millonarios tendrán que pagar lo que deben al Estado, igual que cualquier ciudadano? Más opiniones a través de X, Edgardo Mejía opina. La ley de justicia tributaria trae escondido dos cosas. Número uno, un filtro para pasar a los que gozan de las actuales exoneraciones a las nuevas exoneraciones. Dos, revive las APP, las asociaciones público-privadas con nombre nuevo, inversiones mixtas. Ambos casos se prestan a ser extorsionados y tener que pagar la mitad para el comandante. Dice Marco Matamoro, justicia tributaria, que la empresa privada explique lo de la tasa de seguridad con miembros señalados de delincuentes, que el Estado sea más transparente. ¿Cómo y dónde se invierte la recaudación fiscal? Las exoneraciones no son malas si se hace regulación y control. Marco Pérez opina, cada ataque del COEP contra la ley de justicia tributaria confirma lo mismo. Están aterrados de que por primera vez les toque pagar impuestos como a todos. Leonor Flores opina, hipócritas, el COEP exige desarrollo pero se niega a contribuir. No hay justicia económica mientras los más ricos no paguen. El Fondo Monetario Internacional no exige la ley de justicia tributaria. Imponerla sin sustento técnico es solo política disfrazada de justicia. Alejar inversión significa menos empleo para los hondureños. ¿Por qué imponerla? Sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay derechos laborales. Son algunas de las opiniones a través de X. Muchas gracias. También opine a través de nuestro número de WhatsApp. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su portada Honduras, Costa Rica y Panamá, enclaves del narco y contrabando de cigarros. Las remesas hacia Honduras aumentaron 25% hasta agosto de 2025. Entre otras noticias, presidenta del Consejo Nacional Electoral asegura que preparativos electorales avanzan firmes. Noticia internacional, Erika Kerr perdona al asesino de su esposo y promete continuar su legado. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Las opiniones a través de nuestro número de WhatsApp. La ley de justicia tributaria no trae desarrollo, ahuyenta inversión, resta competitividad frente a la región. Más impuestos sin transparencia ni eficiencia solo fortalece un Estado ineficiente y no al emprendedor que genere empleo. Pregunta, ¿el Fondo Monetario Internacional pide la ley de justicia tributaria? ¿Honduras la necesita? Lo que sí necesita Honduras es empleo, inversión y competitividad, no leyes que ahuyentan capital y generan desempleo. Otra opinión, con o sin nueva ley tributaria no quiere decir que el Fondo Monetario Internacional no esté observando las reformas fiscales, sostenibilidad de la deuda y estabilidad macroeconómica. Aunque la ley no sea obligatoria, el FMI sí evalúa si el país está generando ingresos suficientes y manejando bien sus cuentas públicas. Otra opinión, no entiendo cómo es posible que una persona que no tiene ningún título pueda lavarle el cerebro a eminencias, como se le considera el señor Hugo Noé Pino. Otra opinión, ciertamente lo cuestionable es que su aprobación intentó utilizarse como chantaje, llegando a decir que de no aprobarse seríamos considerados como paraísos fiscales. Una vez más, la especulación es una norma en este gobierno. Otra opinión, la empresa privada se mete mucho en las políticas del Estado y eso se llama intromisión. Esta misma empresa privada al Estado solo le da las migajas, son voraces, por eso Honduras no puede despegar económicamente. Justicia tributaria sería que las pequeñas empresas pagaran lo más 10% del impuesto sobre rentas para permitir que puedan crecer y generar más empleo. De esto no se habla, opinan algunos televidentes.
El proyecto de ley de justicia tributaria es un proyecto político, no un proyecto de desarrollo para el día. Los técnicos del gobierno han sido incapaces de demostrar cuantitativa y cualitativamente en qué beneficia al país. Es necesario un proyecto político llamado Ley de Justicia Tributaria para eliminar las exoneraciones. No existen ya exenciones, no existen ya las leyes penales para meter a la cárcel a los abusadores de las exenciones, escribe este televidente. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Miren, aquí la noticia hoy es que ya el gobierno lo ha planteado. Yo digo el gobierno, aunque el gobierno central, Hugo no está en el gobierno central, ni Claudio. Hugo forma parte del Congreso, es diputado, y Claudio es asesor del Congreso. Pero la noticia es que pensamos que después de todo esto, pues, se van a traer estas otras leyes de las que venimos hablando para aprobarlas, sin que se aprobara la ley de justicia tributaria. Pero hoy ellos han dicho no, tiene que ser un paquete. Se aprueban todas esas leyes conjuntamente con la ley de justicia tributaria o no se aprueba nada. Pero para comprensión del público, indistintamente del conocimiento, estas palabritas deben quedar claras. Gafi, ¿qué es el Gafi? Es como el árbitro mundial que revisa si los países tienen reglas claras contra el lavado de dinero. Y la ley del beneficiario final es una herramienta que permite descubrir quién es realmente el dueño de las empresas, aunque se esconda detrás de testaferros. Ambas cosas son claves para que Honduras no sea vista como paraíso de corrupción o lavado, y para que no quedemos aislados del sistema financiero internacional, para que entiendan bien el debate que tenemos hoy. En otras palabras, el Gafi significa Grupo de Acción Financiera Internacional, es un organismo creado por el G7, los países más ricos, que hoy reúne a más de 200 jurisdicciones. Su misión es vigilar que los países tengan leyes y controles eficaces contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Y la ley del beneficiario final es la persona real que está detrás de una empresa o sociedad. Aunque use testaferros, socios ficticios o empresas de papel, la ley obliga a que todas las compañías registren quién es su dueño verdadero en un registro oficial y accesible para las autoridades. Renato. Solo permítame porque la verdad que no han hablado. Voy con Mario Palma, que es el jefe de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, sobre esto que se ha planteado hoy, que se aprueba todo el paquete, incluyendo la ley de justicia tributaria, o no se aprueba nada, no obstante la presión que hay de los organismos financieros para que aprobemos estas leyes complementarias a más tardar en abril del próximo año. Mario. Bien, muy buenos días. Fíjese, don Renato, que pensando en lo que usted dijo al inicio de su programa, que busquemos algo constructivo para el país, y tomando las palabras del doctor Hugo Noé, yo venía pensando, yo dije, qué bueno que el fondo decidió redefinir este tema de esta meta de la ley de justicia tributaria. Esto el fondo lo había dicho desde la revisión de diciembre del año pasado. De hecho, en el informe dice, ¿verdad?, que se reajustó la meta para aprobación de la ley de justicia tributaria y dan ahí ellos unas explicaciones, ¿verdad? Entonces aquí quiero separar dos cosas para dar mi opinión. Primero, tiene que ser buscando el beneficio en el corto plazo del país, para evitar que Honduras entre en una lista negra, ¿verdad? Que no es, o sea, es complejo, es bastante complejo, pero no es que el país se va a terminar ahí, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad?, sí es bueno que tengamos claro cómo nos va a afectar, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer y principalmente, cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para evitar eso. A mi juicio, si es necesario separar las leyes, habría que hacerlo. Eso es lo que necesita el país. Eso es lo que necesita. Ahora, sí estamos de acuerdo nosotros que es necesario la revisión del sistema tributario del país. El FOSDE es un histórico hablando al respecto de esa necesidad de ese cambio. Pero, ¿qué es lo que pasa con la ley? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tenemos de venir hablando en Honduras de ley de justicia tributaria? No menos de 2, 3 años. 3 años de hablar del mismo instrumento. Le pregunto yo, ¿cuál es la factibilidad en los últimos meses, cuando estamos con un proceso democrático, con un Congreso que no tiene sesiones ya varios días, que cada vez que entran las sesiones es
nos genera una relativa incertidumbre en el país por distintas razones. No voy a entrar a esos detalles porque no soy un experto en eso. Entonces, realmente, ¿se va a aprobar o no se va a aprobar? Otro tema que es importante, ¿qué tan positivo puede ser para el país la aprobación de una ley tan importante cuando estamos saliendo de una administración y próximos a una nueva administración, sea lo que pase en las elecciones, va a haber una nueva administración en el país? En este sentido, entonces, yo diría tomar esta decisión del fondo como una oportunidad para el país. En el sentido que, ¿cuál es uno de los principales problemas que enfrenta Honduras hoy en día? Aparte del tema tributario, que estamos de acuerdo, el tema que tiene que ver con el lavado de activos, el tema que tiene que ver con narcotráfico, el tema que tiene que ver con corrupción, que eso es uno de los puntos que está en el acuerdo y que no hemos tenido, siendo honestos, no hemos tenido avances concretos. En este sentido, entonces, y respetando lo que expone don Hugo y don Claudio en el sentido de la integralidad de la ley y todo lo demás, yo solo digo, analicemos la factibilidad de lograrlo. ¿Y qué pasaría si esto no se logra? Y yo estoy perfectamente de acuerdo con ellos. Lejos de que la ley de justicia o que la revisión del sistema tributario, porque no quiero hablar de ley de justicia tributaria, voy a hablar de la revisión del sistema tributario, es una necesidad para el país. De eso no hay un hondureño que no esté de acuerdo con ello, ¿verdad? No hay un hondureño que no esté de acuerdo con ello. Hay varios que no están de acuerdo con ello. No, pero no, yo no creo, don Hugo. Realmente en Honduras es necesario, al menos yo, y uno cuando escucha las opiniones, sí, la inmensa mayoría de hondureños está de acuerdo que se revise el tema del sistema tributario. El FOSDE lo ha venido sosteniendo. Lo que yo quiero decir aquí es que aprovechemos este tema de esta ventana que está dando el fondo para, como don Hugo muy bien lo apuntó, y a mí me pareció fenomenal lo que dijo, el hecho de que el fondo ya identificó cuáles son los problemas que tiene y está dando facilidades para mantener el acuerdo. Eso es un beneficio para Honduras, le voy a decir por qué. Para una economía con tanta incertidumbre como la nuestra, lograr darle continuidad al tema del acuerdo con el fondo es importante. De hecho, fíjese que cuando en agosto del 23, antes de que se aprobara el acuerdo, cuando se estaba en esa discusión y que se dijo en algún momento que Honduras no lo iba a lograr, ¿verdad? ¿Se acuerda que habían muchas voces? El índice de riesgo de ese agosto aumentó. En septiembre que se firmó, el índice de riesgo del país disminuyó y el índice de riesgo nos afecta a todos, a unos más y a otros menos. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que buscar salvaguardar. Y en este sentido, si la opinión del FOSDE y de Mario Palma como un ciudadano común y corriente vale, yo creo que es momento de que nos sentemos, que hagamos un análisis en qué fallamos con el tema. ¿Por qué no se aprobó la ley? Lejos de cualquier cosa. Yo creo que en términos de políticas públicas, todos aquellos que se dedican a analizar políticas públicas, este tema de la ley de justicia tributaria es una lección para el país. De una lección principalmente de qué cosas no se deben hacer, ¿verdad? Entonces, si el fondo está dando una oportunidad en el sentido de, miren... Pero ¿qué cosas no se deben hacer? Mira, hay un montón de temas que yo no quiero entrar en detalle, pero que no, son pero en este caso es muy importante que usted... Bueno, voy a ser bien claro, y aquí sí quiero dejarlo, esto no es una opinión del FOSDE, es una opinión de Mario Palma, es el discurso alrededor de. Ese es un problema, Entonces, uno tiene que entender cuando, por lo menos en lo que yo sé de políticas públicas, ahí hay que tener un... El discurso alrededor de significa todo lo que se dice alrededor de un tema referido a una realidad nacional que es el tema tributario en el país. Entonces eso genera temores, genera incertidumbre, genera que la gente se oponga con o sin razón, y eso no lo digo yo. Basta que usted lea los mensajes que dan los televidentes, basta que uno hable, se lo digo por el ámbito en el cual yo me desarrollo, que hablo con la gente, y la gente, como don Hugo una vez lo dijo muy bien, la gente quizás no conocía la ley de justicia tributaria, pero daba una opinión de ella. ¿Y por qué daban una opinión de ella? Por todo lo que se decía alrededor de este instrumento. Yo lo que quiero ser enfático en este momento, y quiero dejarlo bien claro, es... Estamos a puertas de una finalización de una administración. ¿Qué tan
efectivo puede ser para la realidad nacional la aprobación de una ley tan importante? Esa es una pregunta importante. Y la otra es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar si bajo la premisa que estas otras leyes alternas que están en esa ley de justicia tributaria, como tiene que ser la ley de beneficiario final, como tiene que ser el tema de lavado de activos, como tiene que ser el MAC y todo esto, no se aprueba la ley tributaria, no se van a aprobar estas leyes? Entonces, ¿qué va a pasar con el acuerdo? ¿Qué va a ¿Cuál pasar ser? con? Con el acuerdo, porque las otras sí se mantienen dentro del acuerdo. Entonces, ahí debemos de ser claros. Aquí quiero aclarar algo también. Nosotros como sociedad civil no nos hemos reunido con el fondo, nos vamos a reunir este jueves y ahí nosotros ya vamos a tener un panorama un poco más claro de qué es lo que va a implicar. Ahora, de nuevo repito, y algo que quiero dejar bien claro acá, en el sentido de lo que usted, don Renato, dijo al inicio, aquí tenemos que ser propositivos. Si aquí nosotros venimos y nos empezamos a tirar de las mechas de nuevo con un tema que ya ha sido bastante discutido, bastante trillado en el país, no vamos a llegar a ningún lugar. El hecho es aprovechar esta ventana que se está dando, ¿verdad? Que cada quien hagamos un mea culpa de lo que hemos hecho mal y decir, bueno, salvaguardemos el beneficio del país. Que se cumpla el acuerdo, que sigamos con el acuerdo, que se logren los 120 millones que están aproximadamente, que están asociados a esos desembolsos, que viene a ayudar a las finanzas nacionales, pero que también busquemos una salida a estas otras leyes que son importantes para el Mario, pero nacional. ¿el FOSDE está de acuerdo con la ley de justicia tributaria o no está de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo, don Hugo, y voy a ser muy honesto en esto, con la revisión el sistema tributario en el país. Y aquí voy a decir algo que es muy importante. Mire, cuando nosotros hablamos de tributos, es tan importante aquel que no paga impuestos como el que hace un mal uso de los recursos. Eso es importante que lo tengamos claro. Por lo tanto, entonces, nosotros hemos dicho, y el FOSDE ha sido bien claro, dio 20 recomendaciones a la ley de justicia tributaria, ¿verdad? Y se dice lo siguiente: tenemos que revisar las exoneraciones, sí se tienen que revisar, el FOSDE dice sí, de manera técnica, de manera una a una y todo lo demás. Pero, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, y yo voy a tomar las Mario, palabras... pero ya no estamos en el sentido, ¿ustedes conocen el dictamen que está ahí? La pregunta mía es, ¿están de acuerdo con la ley de justicia tributaria o no están de acuerdo? Le voy a ser honesto, don Hugo, nosotros dimos 20 recomendaciones, estuvimos buscándolas en el dictamen y nos fue sumamente difícil encontrar que nuestras recomendaciones estaban en el dictamen. Pero no me ha contestado la pregunta, Mario. ¿Si están de acuerdo con lo que está ahí o no? No sé, y de nuevo yo soy... ya lo dijo, que él está de acuerdo con la revisión. Nosotros estamos de acuerdo con la revisión, pero así como tiene que haber una revisión al tema de... Pero es que eso es lo que es la ley, por eso, una revisión a las de nuevo, don Hugo, mire qué complicado esto. Porque, y usted tiene razón, nosotros tuvimos acceso al documento, a nosotros nos llegaron 3 documentos que estaban asociados, por distintas razones, ninguno de manera oficial, asociados al dictamen, con algunas diferencias unos con otros, y nosotros nos fuimos a ver una por una, de acuerdo a las recomendaciones que nosotros habíamos dado, y la verdad que nos fue bien complejo encontrar nuestras recomendaciones en ese documento. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos? Porque nosotros le escuchamos a usted, inclusive yo estuve en un foro con la gente de la Administración de Rentas, y nuestra propuesta era, bueno, tomen cuáles son los aportes de cada uno de los sectores, que es lo que uno debería hacer en una ley tan controvertida como esta, y decir, miren, estos son los aportes que tomamos, bien, estos aportes no los tomamos por tal razón. ¿Qué gana usted con esto? Gana legitimidad. Para mí, y esto es Mario Palma, en una ley tan controvertida y tan importante para la realidad nacional, eso se hace necesario. Miren, para Mario Palma se está desaprovechando una ventana que abre el Fondo Monetario, que se pueden aprobar las otras leyes sin la ley de justicia tributaria. Una aclaración sobre eso. Sí. Mire, son 4 leyes las que están establecidas, las que ya mencionamos. Esas 3 leyes no han sido enviadas al Congreso Nacional y van a ser enviadas pronto por el Ejecutivo, que son la ley de las reformas a la ley de lavado de dinero, la contra el terrorismo, y hay una tercera.
porque la ley de beneficiario final ya está incluida en la ley de justicia tributaria. Entonces se pueden aprobar esas tres y con la aprobación de la ley de justicia tributaria la cuarta. Sí, pero si no tienen el consenso para aprobar la ley de justicia tributaria, yo estoy seguro Solo que con las otras leyes... quedaría excluida una. Pero es importantísima esa que queda excluida. ¿Saben qué? Y aquí es donde uno como periodista tiene que preguntar, repreguntar. Y no porque toma partido, simplemente es que así es, porque uno mira que hay una traba ahí, que es la siguiente: o aprueban todas esas leyes o no se aprueba ninguna. Y tenemos la presión internacional de que hay que aprobar algunas. Entonces, yo tengo que preguntarles a ustedes forzosamente, todo este paquete de leyes, sabiendo que deben revisarse las exoneraciones, exenciones, ¿es un objetivo electoral que tiene que aprobarse ahora o no? No. Ok, ya me va a responder a eso. No, Renato. Porque tenemos que buscarle salidas a esto. Ok. Nacional. Dice Mario Palma, Eduardo Facusé, que el Fondo Monetario está abriendo una ventana con eso, que sin arriesgar con el acuerdo stand-by que tenemos con el fondo, bien podemos sacar la ley de justicia tributaria de este paquete y aprobar las otras leyes para no tener presión internacional. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que Mario ha expresado de manera sensata lo que la mayoría de los hondureños pensamos. Y lo felicito por las palabras que utilizó, porque lo dijo en forma clara. Yo creo que si existe una oportunidad de avanzar las leyes que son necesarias, en las cuales todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, que se refieren a la ley del beneficiario final, a la ley del MAC y la otra de lavado de activos, no deberíamos de demorar la aprobación de estas leyes para poder traer estabilidad a nuestro país. Creo que es insensato de parte del Congreso o del LIBRE querer amarrar la ley de justicia tributaria a estas tres leyes solamente porque ellos quieren forzar esta situación. Eso sí me parece un error y me parece que es poner en riesgo la estabilidad, ¿verdad?, y la relación con el Fondo Monetario Internacional, solo por querer meter esa cuña ahí en la cual hay diferencias, ¿verdad? Sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una revisión del sistema tributario, Renato. No nos oponemos a que se regule adecuadamente. Lo que pasa es que la ley, como bien lo ha expresado Mario, realmente no es completa. Solo habla de ver cómo recaudar más, pero no habla en ningún momento en cómo el gobierno también va a poner austeridad en el gasto y hacer un mejor uso de los recursos que dan los contribuyentes. Ahí no hay ningún compromiso. Y fíjese que lo otro, nosotros hemos pedido de manera repetida en la última versión. Yo se le he solicitado al doctor, se le he solicitado al presidente del Congreso, pero nunca me han enviado, ¿verdad?, la última versión, y bien lo menciona Mario. O sea, nadie encuentra cuál es la versión oficial. Hay una confusión. Sería de gran ayuda, doctor, si ustedes publican esa última versión que tienen, porque posiblemente hay cambios ahí, hay modificaciones que muchos apoyamos, pero al no conocerla es imposible poder decir un veredicto sobre esto. Entonces, creo que la falta de información también no abona en este sentido. Pero fíjate, Eduardo, aquí me está diciendo el doctor Pino que la última revisión es justamente la que está en todos los portales, dice él. Es que nos indiquen cuál portal, porque es que, yo no le puedo Eduardo, cada vez que se lee el dictamen en el Congreso Nacional, que ya está en tercer debate, eso se hace público, está en los ordenadores. Eso es lo que nos dicen todos, doctor, pero yo lo no conocen los jefes de bancada del Congreso Nacional y se hizo público. Si no la tienen, a mí me extraña sumamente que digan que no se conoce. Que nos indiquen dónde podemos leerla, doctor. Los medios de comunicación van transmitiendo cada vez que la Secretaría del Congreso va leyendo en el
primero y en el segundo debate cada uno de los artículos. A mí me extraña no se puede estar con el oído. No, pero desde ese momento se hace tenemos público. Que tener un lugar donde Eduardo, esté documentado. Pero desde ese momento se hace público ¿Dónde está? Ustedes indíquenos, por favor. Bueno, yo se lo puedo enviar hoy, pero... comparte eso públicamente para que todas las personas tengan acceso. Pero más allá de eso, doctor, más allá de eso, yo sí creo que lo que debemos de estar buscando es un crecimiento y más agresivo y una reducción de la pobreza más agresiva. Y eso es algo que el fondo hasta cierto punto no toca, porque el fondo lo que sirve es como un regulador, ¿verdad? No entra a temas de crecimiento. Yo no siento que entra con la profundidad necesaria a ver cómo podemos impactar la pobreza, y eso ya tocan otros temas que deberíamos de incluir en esa ley de justicia tributaria, como bien le estoy yo pues aconsejando, en el sentido de rebajar el gasto. Pero ahí no hay ningún compromiso de rebajar el gasto, de transformar ese gasto a inversión en infraestructura productiva. No hay ningún compromiso. O de rebajar en todo caso el impuesto sobre de venta para la ciudadanía, o cualquier otro beneficio, ¿verdad?, que impacte positivamente el desarrollo económico. Sí quería aclarar algo, Renato, también, bien importante, porque me parece que hubo un error ahí en las declaraciones de don Claudio, a quien aprovecho para saludar. Me parece que tal vez hubo una confusión cuando se refirió a las 70.000 millones de lempiras de exenciones. Ese valor incluye todas las exoneraciones y exenciones, ¿verdad?, incluyendo las del impuesto sobre venta a los productos de canasta básica. También incluye las exenciones, ¿verdad?, de los impuestos a la energía eléctrica, que todo eso no se va a tocar. De las exoneraciones que se está hablando, ¿verdad?, esas son de 15.000 millones. Y lo segundo es que en este momento, si bien de inversión extranjera directa están entrando 900 millones de dólares, como entró en el 2024, o sea, casi 24.000 millones de lempiras, también tenemos salidas de capital que el mismo Banco Central declara por casi 2.000 millones de dólares, o sea, una cantidad más que el doble. O lo que tenemos es fuga de capital en este momento. La ley, así como se presentó, no está generando la inversión. Más bien lo que está haciendo es antagonizando la inversión, como bien lo dijo Mario, con los discursos alrededor de esa ley. El aumento de las reservas internacionales. Entonces, miren, yo aquí percibo una desconfianza absoluta entre sector público y privado, de que obtengan más recursos con este paquete, sobre todo con la ley de justicia tributaria, pero que no definan ustedes todo ese dinero que se podría recaudar, para qué va a servir. Es decir, es la histórica desconfianza en el sector privado de Honduras, que a más dinero recaudado, mayor derroche, sin racionalizar inteligentemente el gasto. Pero es la histórica, por eso les digo, el histórico pretexto cuando se busca aumentar los recursos. No, pero yo creo, doctor, que si alguien pide, susténtenos cuánta inversión pública producirá que el Estado recaude más. Un país que todos los años aumenta su presupuesto y que seguimos en la misma línea de pobreza, yo creo que la gente tiene razón suficiente para preguntarse, ¿y estos cómo es que aprueban los presupuestos o racionalizan los presupuestos a invertir donde más lo necesitamos? A mí me parece que eso se puede dilucidar con un diálogo amplio, sincero y auténtico entre el sector público y privado. Escuchemos a Santiago Herrera y después vamos con ustedes, porque aquí lo que queda claro es que el sector privado dice, no están aprovechando esa ventana que nos abre el Fondo Monetario de aprobar esas otras leyes, y que lo de la ley de justicia tributaria se haga después. El gobierno es del criterio, o se aprueba todo ese paquete o no se aprueba nada, con el riesgo de las consecuencias que nos pueden venir si no aprobamos esas otras leyes. ¿Y qué es lo que va a venir? Bueno, Honduras será evaluada por el GAFI en 2026, el próximo año.
Si el país no cumple, puede entrar a listas grises o negras. Eso significa más trabas para conseguir préstamos internacionales, encarecimiento de créditos y desconfianza para la inversión extranjera. Esos son los riesgos que corremos si no se aprueban estas otras leyes, indistintamente que se apruebe o no la Ley de Justicia Tributaria. Santiago. Gracias. Al fin me dejaron hablar. No diga que al fin. Cuando usted dice al fin, viene la empresa y me reclama a mí. No, usted mismo me dijo, prioricemos a Mario Palma. Vaya, por favor. Vamos, que yo no tenga consecuencias con esto también. Creo que estamos de acuerdo en que necesitamos un acuerdo con el fondo. ¿Sí? Y que hay que ir cumpliendo las reglas o las metas cuantitativas y hay que cumplir también las metas estructurales. Segundo, el señor del fondo que pusieron el video que compartió el doctor Noé dijo que el 7% de las exoneraciones era muy alto. Estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Lo que pasa es que en lo que no estamos de acuerdo es en el discurso público de que todas estas exoneraciones son de las empresas. No estamos de acuerdo. El 56% de esas exoneraciones son canasta básica. Otro porcentaje importante son todas las misiones internacionales, ONGs y otro tipo de organizaciones que disfrutan de exenciones o de exoneraciones. El sector privado disfruta de incentivos. Y eso tiene su valor, aunque no se reconozca. Recientemente creo que lo visitaron del sector agro a usted del norte, de San Pedro Sula, y hubo un dato que a mí me afloró en mi investigación para apoyar a ellos, en el café, por ejemplo, que el RIT, que es uno de los regímenes que está por vencerse, representa el café representa el 0.4% del 1% del RIT. Sin embargo, se genera $430 por cada lempira que se le otorga en exoneraciones y genera 500.000 puestos de trabajo en el periodo que le corresponde a la cosecha. Ese es el beneficio del incentivo, no de la exoneración. Segundo, Claudio afirmó que estas cosas existen desde 1976 sin auditoría. Bueno, esa es potestad del Estado, en el gobierno, no lo permite la ley. Perdón, en las leyes está establecido, lo pueden hacer cuando quieran, se la pueden quitar cuando quieran. Yo estaba viendo las matrices que me prepararon del gobierno mismo en el que aparece cada medición, cada dólar otorgado, cada exportación, cada cuántos empleos, cuánta inversión y cuántos impuestos complementarios se han pagado. Ahí está la información. Y el que cometa violaciones, abuse de duplicidades, hemos dicho desde el sector privado, sancionen. Tópenlo. No se ha hecho. En tercer lugar, el discurso público, hablando un poquito de lo que dijo Mario, lo que establece públicamente y se ve ahí en algunas de las notas de Lucita, no pagan impuestos. ¡Que paguen, hombre! Casi el 80% de los tributos de este país los pagan las empresas. El 75% de los impuestos que se pagan a las municipalidades las pagan las empresas. El 75% de los aportes al Seguro Social los pagan las empresas. ¿Por qué dicen que no pagan? Hace poquito vi la memoria de sostenibilidad de un grupo financiero importante en el país y lo que dice es, hemos pagado 76 millones de dólares en este año de impuestos. ¿Por qué dicen que no pagan? Todos los bancos pagan impuestos, por ejemplo. Ninguno tiene ningún tipo de exenciones, ni de incentivos, ni de exoneraciones. La señora pagan impuestos, pero Zaida, no pagan en función de las ganancias que tienen. La señora Zaida Manata visitó el COEP, Claudio, ¿sí? Y la escuchamos muy bien, hablamos con ella muy sinceramente, y ella nos dijo lo mismo que nos dijo el fondo. La ley de beneficiario final no es parte, la ley de justicia tributaria no es parte de la ley de beneficiario final, y lo que necesitamos es eso para proteger a Honduras ante la OECD y el GAFI para que no pueda salir en la lista gris. ¿Y qué le pasa a los países cuando entran a la lista gris? Tú dijiste algo muy importante, cuesta mucho salir de ahí.
Ok, eso es cierto. Costa Rica y Panamá entraron, creo, allá por 2016, Claudio, y efectivamente no han podido salir. Sin embargo, las inversiones extranjeras directas en Costa Rica es 5 veces más que la de Honduras por año. ¿Aún y en la lista? Ahí está en la lista, y Panamá también. Entonces, no es que, no, como dijiste bien, Mario, no nos vamos a morir por eso, pero no queremos estar en la lista gris, y por eso nosotros estamos de acuerdo en que deberíamos de pasar una ley de beneficiario final bajo los estándares internacionales que el fondo nos ha garantizado, que contiene la revisión que ha hecho de estas leyes que necesita el país para asegurarse de que no entremos. Sin embargo, la condicionalidad es o pasa la ley de justicia tributaria o no pasan, porque ahí está contenida. Perdemos la oportunidad, como lo dijo Mario, eso es cierto. No nos oponemos a una revisión de la política tributaria del Estado, ni doctor Noé ni Claudio. Hemos sido muy responsables en esa materia. Cuando se aprobó el Código Tributario, el código que nos mandó doña Miriam Guzmán, que creo que era la zarina de aquel tiempo, le decían, el sector privado dijo, pues, discutámoslo. Y pusimos a los mayores expertos tributaristas que teníamos en el país ahí, y sacamos un código tributario distinto pero útil. Y entre las cosas que tenía el código tributario decía, en 18 meses tenemos que emitir una ley de impuestos de la renta, una nueva ley de impuestos sobre venta y una ley de monotributo. Y nosotros fuimos tan responsables de que desarrollamos los 3 instrumentos y se los mandamos al gobierno y se los mandamos al Congreso. No pasó ninguna, porque no parece haber interés de verdad, voluntad política para revisar las cosas en serio, sino ejercer mi derecho de que mi voluntad es la que se cumple. Ahora tenemos un problema, lo han planteado Eduardo y lo ha planteado Mario, y si no tenemos el consenso para pasar la ley como está, pero sí tenemos el consenso para aprobar la ley de beneficiario final, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad? Y nos damos ese margen de espacio para seguir discutiendo en la mesa toda la revisión del sistema tributario del país, como lo hemos venido ofreciendo de manera reiterada. Hagámoslo, por favor, el país lo necesita. No nos encaprichemos con su ley de justicia tributaria que todavía no sabemos cuánto va a valer en el futuro. Lo que sí sabemos es que ha introducido un elemento de inseguridad jurídica en la percepción de los inversionistas, y que justamente si sumamos esa ley de justicia tributaria, si sumamos las altas tasas de interés, que no hemos hablado nada de esto de lo que discutimos con el fondo, y el fondo percibe que si bajamos la TPM vamos a recalentar la economía, por cierto. Y además, el altísimo grado de incertidumbre, que ha bajado el crédito a prácticamente cero, la tasa de crecimiento. Y el altísimo grado de incertidumbre que hemos tenido este año, que en todos los países pasa, en momentos electorales. Pero en el nuestro, bueno, si Renato estuvo 2 meses hablando del proceso electoral, todos los días hablaba del TREP y se olvidó de la economía. Como que si la economía se para solo porque estamos en elecciones, no. Pero esa incertidumbre, pues entra en pausa todo el mundo y la inversión se para y los empleos se paran porque todos estamos en esa materia. Metámosle tranquilidad a la gente. Vayamos con aquellas leyes en las que podemos alcanzar los consensos y en las que no podemos alcanzar los consensos, hagámoslas a un lado y sentémonos en la mesa a trabajar como personas que tienen algún grado de sabiduría, con suficiente tolerancia y con mucho respeto para que podamos alcanzar los consensos que requiere este país. Señores, por favor. Ok, me has enviado, Santiago, 2 misilazos. Es porque ya lo escuché en una reunión la semana pasada. ¿Qué cosa desestabiliza más a Honduras si no es esa incertidumbre de los procesos electorales, previo y post-elecciones? Sí. Entonces, cada cosa en su momento, cuando yo toco temas electorales, es porque es el debate del momento, ya pensando en el futuro de Honduras. Es que ya me lo han reclamado. La gente reclama según sus conveniencias. ¿Qué cosa
genera más incertidumbre en los inversionistas que la inestabilidad política. Por favor, por favor. Entonces, cuando aquí tocamos temas así, es porque el país requiere salir de esa problemática. Pero yo creo que tú has dicho algo. Tú has dicho algo, casi dijiste empecinamiento. Y voy a repreguntarles a ellos. Capricho dijo Eduardo. Sí, pero si tú te vas a los sinónimos, te vas a encontrar con empecinamiento. Sí, no, así es. Sí, si te vas a los sinónimos, te vas a ir ahí. ¿Cuál es el empecinamiento del gobierno de, sabiendo que existe consenso con las otras leyes, por qué no sacan esas leyes, las aprueban y dejan la ley de justicia tributaria para más adelante? ¿Sabe por qué, Renato? Ya me lo va a responder, pero será después en breve y después lo amplía. Segundo, porque para nosotros es tan importante cumplir con la comunidad internacional que cumplir con la sociedad hondureña. Ok, vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones BAC. Tu proyecto de vida más importante es tu futuro. Todo lo que ahorres pensando en el mañana, en Pensiones BAC te ayudamos a lograrlo. ¡Afíliate ya! Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus opiniones a través de WhatsApp. Aquí el debate debería ser otro. Lo más importante no es modificar las herramientas fiscales. El pueblo siempre ha hecho los sacrificios que le han pedido que haga. Sin embargo, los políticos han votado y se han robado todo el dinero que han podido. Si no, vean lo que ha pasado con la tasa de seguridad. El debate debería ser qué van a hacer los gobiernos para mejorar la eficiencia, controles eficaces y que el pueblo tenga la seguridad que todos los recursos del gobierno se ejecuten de manera honesta y bien invertida. Otra opinión, disculpe, pero hay que llamar la situación con su nombre: autoritarismo del gobierno y extorsión por parte del gobierno. Otro mensaje: si los ingresos se incrementan, se distribuye en el presupuesto que aprueban los diputados para gastos de funcionamiento, inversiones y deudas. Entonces, si por ingresos propios o los pagados por los ciudadanos, no habría necesidad de endeudarse mucho, pero no se turban las leyes tributarias y no se aprueban los préstamos. Entonces, ¿qué esperamos los ciudadanos si estos diputados tienen cerebro y corazón negativo apoyando a los ricos? Vamos a ver otro mensaje, hablando de impuestos onerosos. Si necesito comer en un restaurante u hospedarme en un hotel, debo pagar el 15% más el 18%, más 4%, o sea 37%, total, solo en impuestos. A esto agréguele la propina de 10% mínimo. Eso definitivamente es un buen incentivo para el turismo, hacerlo desaparecer. Otra opinión, las leyes penales para la administración de fondos públicos se ocupan, solo buscan la forma de recaudar impuestos, pero cómo se usan les da igual. Otro mensaje, Costa Rica tiene mayor inversión extranjera, pero paga mejor a sus empleados. Estoy de acuerdo con Santiago, la economía es lo más importante en una nación. ¿Por qué los periodistas hondureños creen que el tema de elecciones tiene más ratings que la economía? Otra opinión, la desconfianza viene porque los dichos hijos de la patria y empleados públicos se dan unos sueldazos que se burlan de la pobreza porque los tributos los paga el pueblo. Pongan una ley que todo congresista y empleados públicos solo ganen 60,000, que ya es mucho. Más opiniones, vamos a ver. Con mayor recaudación de impuestos, mayor es la contribución de infraestructura, por ende las empresas son proveedoras y servicios de las empresas para el desarrollo del país. La ley de justicia tributaria debe de ser aprobada primero. No es la empresa privada que debe aprobar leyes, porque es juez y parte, por lo que solo el Estado con la Constitución es el único para legislar las leyes. No nos hagamos tarugos, como dice el Chavo. Desde que inició el gobierno ha estado en palestra la discusión y aprobación de justicia tributaria. Ahora la excusa son las elecciones para no aprobarla. La empresa privada está logrando lo que deseaba, de que no se aprobara. Gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Recuerda también hacerlo a través de X, @FrenteAFrente HN. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Miren, el doctor Pino se va a poner de pie porque trae una gráfica ahí, por favor, mientras mis compañeros aquí internos arreglan esto. Por favor, don Santiago. Sí, mira, me gustaría... No, vamos con don Santiago primero, la gráfica posteriormente. Me gustaría un poco dejar clara cuál es la posición del COEP en su comunicado, porque se ha dicho aquí que le ha quitado el respaldo, se ha usado esas palabras. El comunicado en su punto 4 dice: los representantes del fondo expresaron que el proyecto de ley de justicia tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo. Solo eso dijo. Después dijo: la revisión que realizará al Estado de Honduras el Grupo de Acción Financiera, GAFI, en octubre de 2026, ha expresado que para pasar esa revisión se requiere reformas a la ley del delito de lavado de activos, la ley contra el financiamiento del terrorismo, la ley para la regulación de actividades profesionales no financieras designadas y la creación de un registro de beneficiario final para fines financieros. Y debe de quedar claro que la reunión sostenida con la señora Zaida Manata, secretaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, cuya función es buscar acuerdos para lograr el intercambio de información en temas fiscales entre diversos estados, contrario a la reunión con el fondo, que es recomendar medidas que tengan un impacto positivo para Honduras en la estabilidad macroeconómica. Reiteramos que ambos organismos tienen diferentes competencias. Se expresó que por parte de nuestra organización, al representante del fondo, que estaremos pendientes de las reformas legales necesarias para cumplir con los estándares internacionales, con el objeto de preparar nuestros comentarios y sugerencias a las mismas, y nos permitimos sugerirles que dichas propuestas se envíen tan pronto sea al Congreso Nacional para su aprobación. Pero volvemos al tema. Pero exactamente lo que quieren decir es que no es necesaria la ley de justicia tributaria a quien van a cambiar con lo que hemos dicho, necesitamos una revisión tributaria, doctor, pero no estamos de acuerdo con el proyecto de ley de justicia tributaria. Renato, en resumen es lo que dice lo que leíste. En concreto, estamos de acuerdo con el fondo en aprobar las leyes que necesita el país para asegurar que internacionalmente tengamos el reconocimiento y que no entremos a la lista gris. Pero no estamos de acuerdo en que se nos pretenda meter, como decíamos en el barrio, como chemis, una ley de justicia tributaria que no ha sido suficientemente consensuada y que hasta ahora no ha tenido el consenso en el Congreso. Después de esa perspectiva del sector privado, yo pregunto, ¿cuál es el empecinamiento de tener todo el paquete? Renato, Santiago mencionó un tema que yo lo voy a retomar antes de escribir la gráfica, el Código Tributario. Cuando sale el Código Tributario que lo presenta Finanzas, empieza a hacer una socialización que yo hasta me sorprendí. Realmente de esa socialización fue a la universidad. Yo estaba en el ICEFI, en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El COEP nos mandó a llamar para compartir criterios sobre el Código Tributario. ¿Sabe cuál fue la primera expresión que nos dijeron en el COEP cuando nosotros llegamos? Nosotros llegábamos como con 4 o 5 observaciones importantes. ¿Sabe qué nos dijeron? Eran como 250 artículos que había. Y dijeron, aquí hay como 230 artículos en los cuales nosotros tenemos observaciones. Y empezó una campaña en contra del proyecto de Código Tributario, y de ahí Juan Orlando Hernández envió a Eval Díaz al COEP a que reformaran, como lo dijo Santiago, todo ese Código Tributario, y firmaron un acta en donde decía que esas reformas que ellos le hacían se las mandaban al Congreso y que el Congreso no debía cambiar nada, y así lo aprobaron. Lo que pasa que con la Ley de Justicia Tributaria, el COEP quiere
tener un saco a la medida de lo que ellos piensan, y eso no se puede dar. Y voy ahora a la gráfica. Mire, pero respóndame la pregunta. ¿Usted hágase para aquí o no, Claudio? es que yo voy a ir en esa dirección. Bueno, ok, ¿es empecinamiento o no aprobar eso como un solo paquete? No, mire, aquí está la justificación del por qué. Mire, este es el color más fuerte, es el servicio de la deuda pública, y este es el gasto tributario que Honduras tiene. El representante, el señor del fondo, Valdés, dijo que era 7%. Mire cuánto realmente estamos. Y le voy a señalar a partir de acá. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro pagó en servicio de la deuda 53.659 en el 2022 y las exoneraciones eran 69.086. En el 2023 las exoneraciones eran 67.000 millones y se pagaron 53.000 millones. En el 2024 las exoneraciones eran 77.000 y pagamos 64.000 millones. En el 25 las exoneraciones son 83.000 y seguimos pagando 67.000 millones. En el 2026, las exoneraciones van a ser 90.300. ¿Usted cree que esto es sostenible? No es sostenible realmente. Tenemos que ordenar las exoneraciones, tenemos que buscar reducirlo. Y quiero señalar algo que se está malinterpretando. La ley de justicia tributaria no lleva un tan solo impuesto, no tiene impuestos. Lo único que hace es reducir los regímenes casi de 18 a 3 y ordenar y racionalizar las exoneraciones. Así que yo no encuentro esa oposición tan férrea, y la única justificación que tiene es que cierto sector de la empresa privada, la élite económica que está acostumbrada a no pagar impuestos, ahora considera de que tiene que pagarlo. Y aún así, muchos de ellos tienen extensivos el único es el RIT, que se vence ahora el 2025, pero de ahí los parques, las zonas libres, tienen hasta como el 2042. Casi todos se les extendieron los periodos, pero la lucha en contra de la ley de justicia tributaria es precisamente porque quieren mantener este ritmo y no puede ser. Es totalmente injusto. Dame tu opinión, Eduardo, por favor. Me parece que es falso lo que está presentando don Hugo. Primero que todo, son datos de CEFIN. Permítame, don Hugo, permítame. Creo que los datos primero que usted está presentando incluye todo, ¿verdad? Claro que Cuando sí. usted habla ahí, ahí está incluido 63% de esos números que usted habla, no tienen nada que ver con las exoneraciones a las empresas. Ese porcentaje es falso. Es de impuestos sobre venta, ¿verdad? No. En productos de canasta básica, se refiere a impuestos sobre venta en lo que es energía eléctrica, ¿verdad? Y otras cosas que no tienen nada que ver. El impuesto sobre la renta que esté exonerado representa solamente el año anterior el 37%, perdón, el 29%. Ese es el dato, ¿verdad? Entonces, todo lo quieren disfrazar junto. Y yo le voy a decir con sinceridad por el aprecio que le tengo, doctor. Yo no me opongo a la ley porque no quiero pagar impuestos. Ese no es un problema mío. Yo pago impuestos. Participo en muchos rubros del mercado. En algunos rubros yo pago, en otros yo no pago, porque efectivamente hay estímulos en el sector externo para la exportación, ¿verdad? Pero eso no significa de que estamos solos en el mundo. Yo tengo que competir con El Salvador, con Guatemala, con Nicaragua, con México, que ofrecen los mismos incentivos. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes pretenden desnudar a Honduras y dejar a todo el mundo vestido? No es correcto que dejen en desventaja a nuestro país solo por un capricho realmente ideológico. Eso es lo que es, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se pongan de acuerdo con los demás países de Centroamérica en querer reducir la cantidad de exoneraciones, bienvenido sea. Pero yo le pido, por el aprecio que le tengo, no dejen al país desnudo, ¿verdad? Cuando todos los demás países van a quedar vestidos, porque lo que va a suceder, y ya está sucediendo,
es que toda la inversión se está trasladando hacia los países vecinos. Aquí no hay crecimiento de inversión. Todo el mundo puede ver lo que está pasando en la maquila. Se detuvo el crecimiento, están cerrando empresas, ¿verdad? Y ya no viene nadie más, porque todo el mundo tiene miedo que estos beneficios no vayan a continuar. Nadie apuesta para inversiones de 5 años, como ustedes lo proyectaron en su proyecto, ¿verdad? Son cosas que no son congruentes con las inversiones. Cuando una empresa viene y construye un edificio, ese edificio se deprecia en 20 años, no en 5 como pretenden ustedes. Entonces, hay un montón de inconsistencias. Entonces, yo lo digo... Lo que yo dije, el cambio. No, el proyecto que nos presentaron nosotros manejaba 5, y ese es el que es público, 10 iniciales y 10 de extensión. Falso, y dígame dónde está en el dictamen. En el dictamen así está. El proyecto dice... Bueno, me va a decir a mí que yo soy el presidente de la comisión que dictaminó, Eduardo. Eso es lo que nosotros recibimos, doctor. No, ese fue el proyecto original. Ese es el proyecto. Correcto. Entonces, si toman con Pero yo no tengo la culpa que usted no conozca el dictamen, Eduardo. No, doctor. Mire, es Renato, que ya el manejo de presentar un proyecto con 5 años me parece una gran irresponsabilidad. O si era para negociar, entonces están jugando con la industria. Cosa que tampoco debe ser correcto. No, es que no conoce el dictamen. Yo se lo voy a enviar hoy. Ok, un minuto, Claudio, y luego interviene también un minuto. Yo también creo que Eduardo, saludos a Eduardo. Yo Igualmente, creo que Claudio. él se refirió a lo que yo había señalado sobre el monto de las exoneraciones, y solo quiero darle 2 datos. El 25 grupos familiares absorben un tercio de las exoneraciones fiscales. Y le quiero señalar también que el 98% de las exoneraciones fiscales... ¿Quiénes son esos esos 25 grupos? No estoy autorizado para darlo, Eduardo. Pues, entonces, usted sabe que esa es información... No debería estar hablando de eso, doctor. Esa es información fiscal que no estoy autorizado para dar. Te la reservan cuando quieren y cuando no la publican. No estoy autorizado. Correcto. Andan publicando cosas realmente irresponsablemente. Eduardo, no estoy autorizado. Se podría ser incriminado por decir esas cifras, pero los datos ahí están. Le quiero decir que, además de eso, el 98% de las exoneraciones fiscales están concentrados en el 10% del sector más rico del país. No es en la canasta básica, sino que en los 10, en esos 10. Entonces yo quiero darle esos datos a usted, y además de eso aquí se ha señalado que... solo permítame, Eduardo, solo de señalarle que aquí le están diciendo que la Ley de Justicia Tributaria está ahuyentando la inversión. La Ley de Justicia Tributaria no ha sido aprobada. La ley, y además, como lo señaló... No necesita ser aprobada, doctor. Permítame, Eduardo. Lo que señaló el doctor Ono es correcto. Además de eso, aquí se está señalando que está provocando desempleo. La Ley de Justicia Tributaria no está provocando desempleo porque mantiene las exoneraciones a los que ya lo tienen. Mire, las camaroneras las mantienen hasta el 2035, por ahí. Las maquilas las tienen en el 2047. De repente yo ya no estoy en este mundo y van a seguir gozando de las exoneraciones. Entonces no le está quitando los privilegios a los que ya lo tienen. Se mantienen. Ok, Santiago. Sí, a mí me gustaría, ojalá pudieran compartirme ese cuadro, pero con las separaciones correspondientes, porque me parece que no es suficientemente fidedigno solo poner en comparación todas las exoneraciones versus el servicio de deuda. Deberíamos de ver cómo está conformada esas exoneraciones, si es que quisiéramos decir esto es responsabilidad del sector privado o esto no, porque no creo que sea así como lo han declarado. Hasta donde yo he visto las cifras de gasto tributario que publica una sección, una división de la Secretaría de Finanzas, esos no son los datos. Hay una cosita pequeñita que voy a mencionar, doctor, en la ley, y usted se refirió a ellos como las órdenes de compra exoneradas, ¿se acuerda? Sí. Y se establece que el empresario que tenga ese derecho va a pagar el impuesto y después se lo van a restituir. Así es. Pues fíjese que hoy,
la deuda flotante del gobierno asciende a 38.000 millones y las notas de crédito de que tiene que devolver el Estado a las empresas superan los 20.000 millones. El día que el señor Marlon Ochoa, hoy consejero del Consejo Nacional Electoral, presentó la Ley de Justicia Tributaria al COEP, teníamos 3.900 millones de notas de crédito acumuladas. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué no las devuelve? Porque necesitaría contratar 800 personas para el SAR. Él era ministro del SAR. Hoy día son 20.000 millones. ¿Y cómo pudimos confiar en que cuando se establezca un sistema de devolución de las órdenes de compra exoneradas mediante notas de crédito, se va a cumplir? Cuando hoy ni siquiera se puede cumplir. Y el gobierno sigue utilizando los ingresos tributarios como una sobreestimación de los ingresos tributarios que no son propiedad del Estado y que no los paga. Es difícil, Renato, poder discutir sobre los temas cuando no se conoce realmente el dictamen, como lo han confesado ellos. En el dictamen se señala que las órdenes de exentas de van a continuar por 2 años y que después de los 2 años Finanzas tiene que certificar que el SAR es capaz de devolver esos créditos en un periodo determinado. Esa es una guerra, la devolución, que la vengo escuchando yo desde hace mucho tiempo. Pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Ban Rural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Ban Rural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde esté. Mire, me van a ayudar con el tiempo. Tengo 6 minutos, pero tengo una pausa comercial pendiente. ¿Saben qué, doctor Claudio? Yo creo que sí se pueden abstraer esas otras leyes para aprobarlas porque hay consenso. Con lo de la ley, hoy han visto ustedes, no hay consenso. No hay consenso. ¿Por qué? Que quede en el pensamiento de ustedes por qué. Pero que sí se pueden abstraer esas leyes y aprobarlas porque hay consenso, aprovechando esta ventana que alguien dijo dio el fondo, claro que se puede hacer. Segunditos, por favor, Mario Palma, segunditos. Sí, bien, don Renato, con el pensamiento que usted nos da y considerando que uno de los principales problemas que tiene Honduras pasa por temas de transparencia, por temas que Honduras pierde aproximadamente entre el 14 y el 15% de PIB por temas de corrupción, hay temas en ese convenio que van a ayudar al tema de corrupción, tema de lavado de activos, todo eso es importante, entonces que le demos la trascendencia que necesita, ¿verdad? Santiago Herrera. Aprovechemos la ventana. Bueno, si Honduras no va a ser aplazada por el fondo, porque no pasa la ley de justicia tributaria en el momento en que así lo desea el Congreso, la parte oficial del partido en el Congreso, aprovechemos la oportunidad y la ventana que nos están dando. Están leyes que necesitamos pasar, que pueden tener el consenso fácilmente, y hay un impedimento que debe ser quitado del proceso porque el Congreso es eso, representa al soberano y el soberano les está diciendo que necesitamos un consenso entre las partes para seguir adelante como país. Eduardo Facusé. Mire, pensando en el bienestar de Honduras, yo creo que lo sensato, Renato, es separar las leyes, aprobar aquellas que están con consenso, sería lo lógico, ¿verdad? Así como usted lo ha planteado. Ok, gracias Eduardo. Pino. Con el Fondo Monetario Internacional no hay problema porque la obligación o el compromiso es enviar las leyes al Congreso. Sí. Enviar las leyes al Congreso. En lo que respecta a la comunidad internacional, todavía hay tiempo, Renato, para cumplir con esas condiciones. Nosotros estamos convencidos que la ley de justicia tributaria se va a aprobar en esta legislatura. Claudio. Sí, más que complacer al Fondo Monetario, es complacer al pueblo hondureño
que necesita una ley de justicia tributaria. Ahora, ¿cómo lo van a aprobar? No sé. Con los votos. Bueno, pero no los Con los tienen. votos. Pausa Pero comercial. los vamos a tener. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40%